Hoy el que la haga, la va a pagar. Aquí ya no estamos en los tiempos de Arena y de FMLN, que cualquiera quería delinquir y se salía con la suya. Te digo una cosa, la gente lo que pasa es que la tienen engañada a este gobierno. Si lo encontramos cuando lleguemos al poder, que lleguemos al Ejecutivo el 1 de junio, y encontramos todavía régimen de excepción, va a ser nuestra obligación en ese momento quitarlo. Que están ahí en el faro. El mismo gobierno fue el que propició ese rompimiento del pacto que tenía con las pandillas, fue el mismo gobierno. El gobierno tenía un pacto con las pandillas, lo rompió a propósito y eso desencadenó esas muertes. Mira, todo eso, cuando se sepa la verdad, a la gente le va a dar asco y espero que le dé indignación y espero que tal vez en ese entonces se indigne como está indignada la gente de Guatemala y salga a la calle a buscar a Nayib Bukele. Y como lo dije desde mi primera intervención en este tema, la incapacidad los ha llegado a tomar estas medidas que debería de ser excepcional, pero que hoy es permanente. Y por todo lo que la oposición ha utilizado, no importándole el dolor. Tengan todos muy buenas tardes, mis queridos amigos. Espero que hayan tenido un excelente día sábado. Miren, hay un tema que yo quisiera hablar con ustedes y es bien importante. El día viernes nos reunimos con el ministro de Seguridad, el ministro de la Defensa y el fiscal general de la República en la Comisión de Hacienda para hablar de los fondos que vamos a destinar este año para la seguridad. Quiero que vean las declaraciones de cada uno de ellos y las declaraciones que han dado los candidatos presidenciales de Arena y algunos diputados de Vamos y de otros partidos. Acompáñenos. Buenos días. Bienvenidos, señores ministros, a esta Comisión de Hacienda. Gracias a Dios ahora no les toca sentarse aquí en la misma mesa con Lorena Peña, con Chafik Ándalo, con exdiputados que tuvieron a disposición 5.600 millones de dólares para seguridad. Seguridad tal vez para sus casas de cartón, que de casas de cartón no tienen nada. Con razón, el ex ministro de la Defensa salía con unos trajes nuevos, vestido de rosadito, con unos sacos, unas corbatas bastante exuberantes. Claro, porque él utilizaba el dinero de la Fuerza Armada para su beneficio personal. Gracias a Dios está preso por corrupto. Quisiera preguntarle, no porque yo no conozca la respuesta, ministro, pero para que la población la conozca. La oposición dice que ya no es necesario el régimen de excepción. ¿Cuál sería el efecto inmediato? Poniendo de ejemplo el escenario de que no se prorrogara el régimen de excepción. ¿Qué pasaría? Tanto el ministro de Seguridad como el ministro de la Defensa dieron sus puntos de vista y son bien importantes. Miren, el ministro de la Defensa explicó una parte que la oposición no comprende y el ministro de Seguridad explicó a más detalle todo lo que se ha hecho en el régimen de excepción, las leyes que hemos cambiado, el por qué se han cambiado esas leyes y qué es lo que estamos buscando lograr. Ahí le hicimos un par de preguntas que él respondió muy amablemente para todos ustedes, para que puedan conocer lo que se está logrando en El Salvador y también para los amigos de otros países que nos ven que puedan comprender la experiencia de nuestro país. Voy a contestar rápidamente las preguntas del diputado Soriano y el diputado Alemán. En el tema del régimen de excepción, creo que el presidente Nayib Bukele ha sido bien enfático. Claro, esto va a terminar hasta que capturemos al último de los terroristas en territorio salvadoreño, y esto es así precisamente porque hemos hecho un análisis responsable de este fenómeno desde su cimiento, allá por los 90, luego de esa firma fantoche de los acuerdos de paz, que nace este fenómeno acá en El Salvador, que sus orígenes todos sabemos en las calles de Los Ángeles. El régimen de excepción se implementa precisamente para rescatar el Estado de Derecho, y eso tiene que continuar hasta que la amenaza
al Estado de Derecho, que representan 20 años de gobierno paralelo de las estructuras terroristas en este país, desaparezcan. A nosotros no va a venir ninguna organización a querer atentar contra nuestra soberanía, contra nuestra independencia. Este problema, sabemos, lo estamos poniendo en su lugar y estamos rescatando. Un ejemplo que trabajamos acá a principios del 2000 en el delito de secuestro, que también logramos erradicar el delito de secuestro en este país. Al 2002 ya éramos un país, el único país en América Latina libre de secuestro. Pero la clave fue revertir la tasa de impunidad. 20 años después, al haber revertido la tasa de impunidad, este país sigue siendo libre de secuestro. Por eso es que con el presidente hablamos siempre, con gabinete, de establecer un muro bien alto, donde cualquier criminal sepa que no lo puede saltar. Y si lo salta, va a tener una respuesta implementada. El modelo y la seguridad pública de este país, que no hubiese sido posible sin esa valentía y esa firmeza del presidente Nayib Bukele, de enarbolar siempre esa bandera de independencia y de soberanía. Porque fracasaron los gobiernos anteriores, porque siempre estuvieron escuchando a un minúsculo grupo de organizaciones internacionales que lo que nos vinieron a sembrar aquí fueron leyes perversas, donde el centro de gravedad no eran los derechos humanos de los ciudadanos de la mayoría de salvadoreños. Su centro de gravedad eran los derechos humanos de los imputados, y con leyes que vinieron a incrementarle el costo al Estado para hacer justicia. Todo eso es lo que el presidente Nayib Bukele le dio la espalda. Y hoy por hoy somos los salvadoreños los que definimos el rumbo de la seguridad de este país. Es un plan en el que hemos trabajado como gabinete de seguridad junto con el liderazgo del presidente Nayib Bukele, porque no es que estemos administrando lo que recibimos, lo estamos transformando para bien de millones de salvadoreños, pero sobre todo para las futuras generaciones. Básicamente en América ya es comparable con Canadá, y va a depender mucho de los índices que tenga Canadá este año, y es probable que nosotros estaremos incluso abajo de Canadá, es decir, que logremos ser el país. Ya está más abajo de Chile y Uruguay. Ya está totalmente. Ahorita en América Latina no tenemos referencia. El gran reto acá es compararnos y poder superar incluso a Canadá. Nos da gusto hablar, pero uno que es pertinente a este momento es relacionado con la seguridad y con el título que tiene nuestro país, que a este momento es el país más seguro de Latinoamérica, y como hemos visto la proyección, estamos compitiendo por ser el país más seguro del continente americano. Estamos en una competencia con Canadá. El promedio de homicidios por cada 100.000 habitantes es de 2.2. ¿Y por qué les dije yo que era pertinente a este momento? Por el hecho lamentable que tenemos mucho dolor, toda muerte causa dolor, pero por lo menos a mí personalmente me ha impactado tanto el caso de la niña Melissa, de la campanera, por todo lo que sucede ahí y por todo lo que la oposición ha utilizado, no importándole el dolor no solo de la familia de la niña, porque... Pero las declaraciones que más me indignaron y más asco me produjeron fueron las de Luis Parada, candidato de nuestro tiempo. El exheredero que fue militar, el del caso de los jesuitas, anda diciendo este tipo de cosas.
Escúchela usted mismo para que pueda comprender qué tipo de personajes están representados en estos partidos y qué es lo que buscan hacer. Por una parte, unos luchamos contra la delincuencia y contra las pandillas, y por otra parte están ellos que quieren quitar el régimen de excepción y darle vuelta atrás a todo lo que hemos logrado y conseguido. No lo vamos a permitir, obviamente. Sí, lo encontramos cuando lleguemos al poder, que lleguemos al Ejecutivo el 1 de junio, y encontramos todavía el régimen de excepción. Va a ser nuestra obligación en ese momento quitarlo. Te digo una cosa, la gente lo que pasa es que la tienen engañada a este gobierno, que están ahí en el faro. El mismo gobierno fue el que propició ese rompimiento del pacto que tenía con las pandillas, fue el mismo gobierno. El gobierno tenía un pacto con las pandillas, lo rompió a propósito y eso desencadenó esas muertes. Mira, todo eso, cuando se sepa la verdad, a la gente le va a dar asco y espero que le dé indignación y espero que tal vez en ese entonces se indigne como está indignada la gente de Guatemala y salga a la calle a buscar a Nayib Bukele. Ustedes han dado algunos datos bastante importantes y me voy a referir a ellos. El Ministerio de la Seguridad tiene un incremento de 16 millones de dólares en presupuesto para este año, es decir, ha llegado a 604.5 millones de dólares. Importante. Porque cuando hablamos del modelo Bukele, hablamos de la integridad, y es que la oposición cuando dice ¿y cuál es la estrategia de seguridad? No logran comprender todavía este trabajo, este plan que se ha venido ejecutando. Y tiene bastante que ver con la capacidad de comprender la problemática, pero también el sistema, ministro. Cuando hablamos de cero impunidad como meta, no es imposible, claro, pero bajarla desde el nivel que nos heredaron de un 97% al 13%, habla de la claridad de los objetivos del plan Bukele. Durante las administraciones del Frente, del FMLN, en los 10 años, 44.000 salvadoreños. Es decir, que de esos 44.000 salvadoreños, hubo una impunidad del 97%. Más de 42.000 casos, nunca se supo quién fue el culpable. Y ahí andaban libres y nadie hacía nada porque no tenían la capacidad de hacerlo. Hoy, gracias al régimen de excepción, muchos de esos criminales están pagando por esas penas por asociaciones ilícitas también. Y eso es bien importante. A mí me llena de mucha satisfacción ser parte de la generación de funcionarios de diferentes edades, de diferentes lugares del país, que ha hecho una apuesta que trascenderá a la historia de cómo transformamos un país que realmente estaba doblegado por la pandilla, por el crimen organizado. Y a mí me ha quedado bastante claro, ministro, cómo ustedes, a través de disminuir al mínimo posible la rentabilidad del crimen organizado en sus diferentes rubros, eso, cómo genera una disuasión bastante fuerte. Ponía el ejemplo de los secuestros, pero ahora lo hemos nosotros llevado al área de solo por tener un tatuaje de pandillas, solo por pertenecer a una estructura terrorista, el muro es altísimo, el costo es altísimo. Y eso es parte integral muy importante de este plan. Y yo creo que hacia eso debemos también movilizar los esfuerzos en otros aspectos para seguir encareciendo el costo para aquel mal salvadoreño que decida cometer un delito. La oposición, y quisiera que después pudiese hablar de esto, habla sobre una bomba de tiempo. Ellos piensan, ellos creen que el Estado no tiene control del territorio. Y ellos le están haciendo pensar a la población que la seguridad solamente es una percepción, que solo es propaganda, dice, que está en la imaginación de los funcionarios. Se equivocan.
Así como se equivocaron en el pasado con sus políticas de seguridad, que tuvieron los fondos necesarios, porque no es que no tuvieron dinero para ejecutar un buen plan, tuvieron dinero de sobra. Y ahora vienen a decir, en los diferentes curules, en los medios de comunicación, que el régimen de excepción es represivo con la gente. Equivocados están. El régimen de excepción es simple y sencillamente una herramienta que nos brinda la Constitución de la República y que nos ha permitido recuperar hasta el último rincón del territorio nacional. Y eso nos produce una enorme satisfacción. Que le dé miedo el régimen de excepción a los pícaros, a los mañosos, a los terroristas. Pero a los buenos salvadoreños eso no les preocupa. Cada vez que aprobamos el régimen de excepción, que ya van 19 veces, la oposición claramente vota en contra. Y lo exponen en el micrófono. Y nosotros votamos a favor 19 veces. Y eso le puede mostrar a la población de qué lado estamos, de qué lado está la oposición y de qué lado estamos nosotros. Algo que me llama también la atención es que cuando se capturó a este animal salvaje de la campanera, que yo espero que se pudra en la cárcel, que se lo lleven al secot, en el régimen más duro. El señor director de la Policía Nacional Civil hacía referencia a dos términos que yo no los había escuchado, que los dijeran las autoridades que tuvieron a cargo la seguridad de ese país antes, a través de la prueba forense y científica. Cómo está evolucionando El Salvador, cómo está cambiando nuestro país, que ahora en transcurso de horas ya se puede determinar a través de la prueba forense y científica la autoría de los delitos, especialmente este tipo de delitos que debemos también castigarlos, y ya hicimos las reformas necesarias para que tengan penas ejemplarizantes. Ellos dicen que no hay que liberar a los pandilleros, pero ¿qué pasaría realmente en este país en el momento en que no se prorrogue el régimen de excepción? El Salvador está gastando 72 millones de dólares en alimentar, en resguardar y en tener ahí encerrados a los pandilleros y a todos esos terroristas. 72 millones de dólares que podríamos invertir en escuelas, pero que lastimosamente estos partidos políticos nos heredaron un problema social muy grave que conlleva esta inversión anual para tenerlos ahí alejados de la sociedad, y eso es bien importante. Y vamos a garantizar que tengan estos presupuestos. Vamos a garantizar que ustedes cuenten no solo con las herramientas necesarias, equipos, sino que también tengan el presupuesto adecuado a las necesidades de su operatividad. Yo recuerdo, y le voy a ser bastante franco en esto, cuando yo he crecido en el departamento de La Unión, y ustedes perfectamente han de conocer el sector del Tamarindo. Ahí, en los gobiernos del FMLN, el puesto policial lo cerraron, se fueron los policías, porque no podían mantenerse ahí. Primero, por las condiciones tan nefastas que les daban, y segundo, porque ya era un territorio totalmente perdido por el Estado. Quienes hacían los retenes eran los pandilleros. Ellos decidían quién entraba y quién salía a comercializar, y por cada entrada y salida le cobraban a la gente. Ah, vos venís a comprar pescado, vaya, pagame ahorita en esta entrada, y en la salida voy a ver cuánto fuiste a comprar y me vas a pagar sobre lo que has comprado. Ese era El Salvador que nos heredaron. Mi abuelita, que en paz descanse, vendía en la tiendona. Ella es fundadora de la tiendona y por décadas vendió ahí. Y ella le tocaba pagar también $400 en extorsión, ya una señora de 68 años. Conozco comerciantes de la tiendona que tuvieron que dejarlo todo, absolutamente todo, tuvieron que huir del país porque las pandillas le fueron a poner una granada en su casa. Y esa era la impunidad que imperaba en nuestro país. Esa era la impunidad a la que nos tuvimos que acostumbrar los salvadoreños. Gracias a Dios, gracias al liderazgo del presidente Bukele, a su equipo de trabajo, pues esa impunidad poco a poco se va reduciendo al mínimo. Se equivocaron. Se equivocaron.
Gracias. Me quedo, señor ministro, con estos comentarios que le he hecho. Señor ministro de la Defensa, también felicitarlo porque he visto la inversión que se ha realizado en mejorar la infraestructura en el Departamento de la Unión. Ya los navales cuentan con nuevos dormitorios adecuados a las necesidades de ellos, de descanso también. Hemos visto cómo ha cambiado el tema de la seguridad en El Salvador. Sigue cambiando. Son innumerables las historias de la población agradeciendo. Y eso quería externárselos también. La gente está contenta. Los salvadoreños están satisfechos. Pero no perdamos de vista el objetivo: cero impunidad, un país totalmente, completamente seguro para nosotros, para las futuras generaciones, y un país al que los salvadoreños también puedan regresar tranquilos. Me quedo con esas preguntas, señor ministro. Muchas gracias, presidente. Miren, y esas fueron las declaraciones de la diputada Marlene Funes, del partido FMLN, sobre el régimen de excepción. De cuánto tiempo va a ser. A mí me preocupa grandemente escuchar a altos funcionarios decir que muy probablemente esto resurja como un cáncer. Esto significa que la medida y el tratamiento no es efectivo. Esto me preocupa como salvadoreña. Puede ser que en algunos lugares se haya acabado con la criminalidad, decía alguien. Pero misteriosamente esos mismos lugares están siendo intervenidos otra vez. Y eso me preocupa más todavía. Al final, usted que me está escuchando, va a escuchar también lo que van a decir los que van a hablar después de mí. Arrestar indiscriminadamente a la gente inocente no es justicia. A los que echan a andar este régimen de excepción hipócrita, se los voy a poner en términos simples. Libérenlos ya. Libérenlos ya. Y háganse cargo del daño que les están haciendo a ellos y a sus familias. En inseguridad, 2.865 millones de dólares. Este presupuesto que acabamos de ver, y bueno, el que estamos ejecutando este año, es el presupuesto más rentable en la historia del país. Ayer nos reuníamos con el ministro de Salud por ver un proyecto y me daba un dato que era impactante. Me decía que más o menos a la fecha se presupuesta un ahorro de 150 millones de dólares en salud, porque atender a un baleado en promedio se llevaban 28.000 dólares, y atender a un macheteado, acuchillado de arma cortopunzante era de 18.000 dólares. Pero yo le decía, ministro, no es que nos ahorremos esos 150 millones, es que esos 150 millones usted lo está gastando o se está invirtiendo en la gente que sí de verdad está enferma, porque un baleado no era un enfermo. Un baleado era alguien que perfectamente estaba bien y que media hora después estaba debatiéndose entre la vida y la muerte, porque decía que llegaban gente deshecha a balazos, literalmente. Por mi caso personal, yo he estado más o menos cerca del tema del cáncer. Y una de las cosas más que como político, darle las gracias por todo lo que han hecho por este país. A veces uno como político se atribuye, se lograron tales cifras, se lograron, pero en realidad son ustedes. Más que como político, darle las gracias por todo lo que han hecho por este país. A veces uno como político se atribuye, se lograron tales cifras, se lograron, pero en realidad son ustedes. Básicamente en América ya es comparable con Canadá, y va a depender mucho de los índices que tenga Canadá este año, y es probable que nosotros cerremos incluso abajo de Canadá, es decir, que logremos ser el país ya está más abajo de Chile y Uruguay. Ya está totalmente. Ahorita en América Latina no tenemos referencia. El gran reto acá es compararnos y
poder superar incluso a Canadá. Ocasiones por los medios que se prestan a seguirles el juego a ellos y también cuando tienen el micrófono en las plenarias, ellos hacen una serie de acusaciones en este caso las autoridades que han venido a presentar su petición de presupuesto y no están acorde a la realidad. Aquí una comisión es una mesa de trabajo y es el lugar donde se viene precisamente, como hemos escuchado ahorita al señor fiscal, hacer su... Con 5 abstenciones, 7 votos en contra y con 67 votos a favor, queda aprobada la iniciativa del presidente de la República por medio del Consejo de Ministros. En el sentido se prolongue el régimen de excepción en todo el territorio nacional. Y es que este fue el video de ahora, mis queridos amigos. El régimen de excepción no solo es una herramienta jurídica que nos ha permitido implementar nuestro propio manual de seguridad. Es una herramienta que nos ha permitido vivir seguridad, vivir con plena tranquilidad. Y nosotros, en la Comisión de Hacienda, nos vamos a encargar de que tanto el Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de la Defensa, la Fuerza Armada, la Fiscalía General de la República tengan los fondos necesarios para seguir combatiendo a los delincuentes. Que tengan los fondos necesarios para seguir metiendo presos a todos los pandilleros y que nunca más salgan. De eso nos estamos encargando en la Comisión de Hacienda, que hemos iniciado el estudio del presupuesto para el año 2024. Ojo, sin chanchullos, sin tramafaces, sin negociaciones debajo de la mesa. Todo se discute públicamente y transparentemente para que cada dólar que proviene de los impuestos de los salvadoreños sea utilizado de la mejor forma en la seguridad de nuestra gente. Eso es lo que estamos haciendo con el presidente Bukele. Me alegra mucho que ustedes hayan podido ver este video y puedan ser parte de las comisiones que nosotros desarrollamos con los diferentes ministerios, tanto de la seguridad como la defensa y la Fiscalía General de la República. Espero este video les haya gustado, no olvide suscribirse, no olvide darle like y nos vemos en el siguiente video. Que Dios les bendiga.